a invocar el altísimo nombre de ese todopoderoso nombre de nuestro Señor. Padre Santo, altísimo Dios todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, precioso Dios. Hágase tu voluntad, mi Rey, como la haces en el cielo. Hazle la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Sé tú en nosotros, papi lindo. Sé tú. Nos negamos a ser nosotros. No servimos cuando somos nosotros. Queremos que te oigan y te vean a ti en nosotros, papá. Precioso, altísimo Dios todopoderoso, maravilloso Jesucristo, precioso Espíritu Santo. Sé tú en nosotros, por favor, Señor, por favor. Muchas gracias, Señor, por todo. Y perdónanos, papi lindo, por todo aquello que aún sabiéndolo hacer no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos de todo corazón. Síguenos ayudando. Te necesitamos, Señor. No somos nada sin ti, Señor. Es tan clara tu palabra que dice que separados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Maravilloso eres tú, papi lindo. Muchas gracias por tu provisión, papi lindo. Muchas gracias. No nos ha hecho falta nada, mi Rey. Lo hemos tenido todo, Señor. En medio de adversidades, de circunstancias, de tribulaciones, de pruebas, ahí has estado tú con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, papá. Y ayúdanos, Señor, a no entrar en tentación, por favor. Y si entramos en tentación, acompáñanos, Señor, por favor, para soportarla, para resistirla y vencerla, papá. Que se glorifique tu nombre, Señor. Que venga ese gozo, ese deleite, ese bienestar a nuestra vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Darnos cuenta que caminamos en la dirección tuya, Señor. En tu justicia, mi Rey precioso. Hoy queremos, Señor, como tus hijos, como tus siervos, como tu iglesia, papá, queremos que nos acompañes a bendecir con esa bendición tuya, precioso Dios, la única que enriquece y no hay tristeza en nuestra vida. Acompáñanos a bendecir a tu iglesia, a tu pueblo Israel, a nuestra nación Guatemala, precioso Dios, y en ella todas las naciones de la tierra, a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a cada familia acá congregada, Padre bendito, a todos los que oyen, precioso Dios, y alcanzan a ver y oír este momento, Señor, de oración. Bendícelos, papá. Nosotros los bendecimos en el todopoderoso nombre de Jesús. La gloria es tuya, Padre Santo. La gloria es tuya, mi Rey precioso. Eres maravilloso, eres grandioso, eres precioso. Yo te amo, Cristo de la gloria. No sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé a dónde ir, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Tú eres todo para mí. Eres mi proveedor, mi libertador, mi consejero. Tú eres mi escudo, precioso Dios. Bendito seas tú. Bendito, bendito, bendito seas tú. Alabado, exaltado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, papá. Nos marcaste el año 2023 como el año de nuestra prosperidad, precioso Dios. Y queremos ser prosperados en todo, mi Rey, pero en la dirección tuya, precioso Dios. No queremos absolutamente nada que no provenga de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.
Amén, precioso Dios. Vamos a iniciarnos hoy, vamos a confesar lo que hemos creído en nuestros ministerios, hermanos. Y vamos a decir todos de viva voz: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Y tú sabes que yo te amo, papi lindo. Yo anhelo, Señor, que al llamado que tú me has hecho, tú puedas usarme, Señor, un instrumento tuyo, una herramienta en tus manos, un vaso que tú puedas usar para guiar a que toda tu iglesia, Señor, especialmente esta iglesia local, pueda seguirte con todo su corazón a ti, precioso papá. En el precioso nombre de Jesús es que te lo estamos pidiendo con todo nuestro corazón, Señor. Bendito, bendito seas tú. Alabado, exaltado sea tu nombre, Señor. En mi proceso de vida, yo sigo haciendo ese parangón, sigo haciendo esa relación entre lo que ha acontecido en mi vida antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, habiéndolo conocido, y muchas cosas que están aconteciendo en donde yo me he dispuesto bajo la tercera unción, la unción de servir a Dios. ¿Qué es lo que sucede conmigo? De manera que yo recuerdo que he oído y he visto muchas veces que algunas personas que pertenecen en calidad de miembros a diferentes círculos, hay círculos familiares, hay círculos sociales de diferente naturaleza, como el laboral, el cultural, el deportivo, el político, son círculos que existen, incluso diríamos el eclesiástico, el círculo de la iglesia, de las congregaciones, precioso Padre Santo. Estos miembros, Padre Santísimo, se constituyen, como lo dicen, pero son un par de refranes. Y póngale atención al par de refranes, porque eso es lo lamentable y lo triste que acontece, pero es una realidad dentro de los diferentes círculos. Hay un par de refranes. Uno que dice que tenemos alacranes en la camisa, precioso Dios. Y otro, Padre bendito, que dice que hemos criado cuervos para que nos saquen los ojos. Precioso Padre Santo. Es decir, que hay personas que pertenecen a nuestro equipo, a nuestro gremio, a nuestro círculo, y dije hasta el círculo familiar, y nuestro círculo espiritual, el congregacional, el eclesiástico, precioso Dios, que finalmente nos adversarán. No queremos, pero es esa clase de gente, son esas personas que se introducen, integran, son miembros, pasan a formar parte de ese círculo, pero finalmente nos van a adversar en las cosas que estamos haciendo. Y finalmente ya no solo nos adversan, sino que nos atacan. Precioso Dios, no hay mayor discusión. Ellos no son leales, ellos no conocen la fidelidad y la lealtad, precioso Dios. Lo triste de todo esto es que ellos argumentan que no pueden evitarlo, que esa es su naturaleza. Es que yo no sé qué me pasa realmente, pero yo así soy. No hay un argumento válido realmente en aquello que están expresando. Precioso Dios. Yo quiero que nosotros vayamos poniéndole mucha, pero mucha atención a esta impartición, a esta predicación, porque nuestro papi lindo le quiere hablar especialmente a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los que somos miembros de su cuerpo acá en la tierra. Somos embajadores de su reino, precioso Padre Santo. Te amo, Señor. De manera que eso es increíble, pero con su boca expresan pertenecer al gremio, pertenecer al círculo, amar a la familia, amar a la iglesia, a la congregación, estimar o apreciar a sus compañeros de trabajo, en todos los círculos, escenarios en los cuales se puede integrar un equipo. Ellos con la boca dicen estar de acuerdo y estar en afinidad y en el mismo sentir y en el mismo pensar que la gente, pero cuando actúan lo hacen de una manera totalmente diferente. Precioso Padre Santo.
manera que sus actos van totalmente en una dirección contraria. Esto es bien importante. ¿Cómo es posible que alguien, miembro de su propia familia, cómo es posible que alguien, compañero de trabajo, miembro de un equipo o de cualquier gremio, pero yo diría especialmente del gremio de la familia de Dios, de la iglesia, precioso Dios, de los que conformamos el cuerpo de Jesucristo acá en la tierra, estemos con nuestra boca en una dirección, pero con nuestros actos, con nuestros hechos, vamos adversando lo que en ese círculo se está procurando hacer. Y aquí concretamente en la dirección de Dios. Precioso Padre Santo. De manera que se ponen al servicio, con su forma de ser, se ponen al servicio de los enemigos del reino de los cielos. Porque su conducta va totalmente en contra. Aunque ellos expresen que Dios le bendiga, yo lo amo, hermano, en fin, cosas muy bonitas con su boca, pero con sus actitudes están haciendo algo totalmente contrario. De todo corazón yo te amo. En pocas palabras, no sirven, no contribuyen al círculo o al escenario al que pertenecen. Ellos solo quieren ser parte de, pero lo único que hacen es destruir, afectar, precioso Dios, menoscabar el objetivo, la meta, la visión que se está persiguiendo en ese círculo. Es increíble. Esa gente hay que detectarla inmediatamente. Con su actuar alimentan y están al lado de los enemigos de ese círculo. Y dije específicamente y concretamente, en el caso del círculo de la iglesia del Señor, enemigos del reino de los cielos. Precioso Dios. Y esto ya se puede imaginar que nunca, pero nunca permitirá que se prospere. Alguien que actúa de esa manera jamás prosperará, nunca prosperará. Precioso Dios. Yo quiero llevarlos este día en el todopoderoso nombre de Jesús a la Escritura, y que nos vayamos al Nuevo Testamento y nos ubiquemos en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de nuestro Señor escrito por Mateo, y nos ubiquemos en el capítulo 6, precioso Dios, y versículo maravilloso papá, el versículo 24, precioso Padre Santo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está hablando de las riquezas, pero esto es de aplicación integral. Es decir, nosotros no podemos tener un pie en el reino de la tierra y en el reino celestial. No se puede. Es bien difícil. No podemos caminar por ratos en el espíritu y por ratos caminamos en nuestra naturaleza humana. Porque nosotros vamos a derribar, vamos a botar, nosotros vamos a destruir, vamos a darle paso a uno de los enemigos grandes que tiene el reino de los cielos, que fue vencido en la cruz del Calvario, pero que cuando no caminamos en el espíritu cobra poder. Y es el inicuo. Ya sabemos que es el enemigo del reino de los cielos, el amo y señor del reino de las tinieblas. Ese interviene y termina influyendo en el carnal, el Hijo de Dios, en la iglesia que no obedece, que no atiende la voz de Dios, para sacarlo. Y por eso, a cambio de servir a Dios, sirve a los enemigos del reino de los cielos. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Y ahí mismo, en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Mateo, podemos leer en el capítulo 12, maravilloso papá, te amo, Padre bendito, con toda mi alma yo te amo. Podemos leer en el capítulo 12 y versículo 30. El que no es conmigo, oiga lo que está diciendo nuestro Cristo de la gloria, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. En pocas palabras, malgasta, precioso Dios, divide, dispersa. ¿Se ha dado cuenta que en la iglesia, en las congregaciones locales, hay mucha gente que van de una congregación a otra
y siempre con su actitud, con su actuar, dispersan a la gente, aíslan, marginan a la gente, se sacuden a la gente, en pocas palabras, con su forma de ser. Maravillosa Padre Santo, te amo con toda mi alma, Señor. Obviamente, con esta impartición, yo estoy buscando exhortar, decía desde un inicio, a la iglesia que está presente y a la iglesia que está oyendo. Precioso Padre Santo, necesito que reflexionen en el nombre de Jesús. Desde luego yo lo estoy haciendo con mucho respeto y consideración, pero también lo estoy haciendo con la debida autoridad que el Señor ha establecido, ha depositado en mí. Con humildad lo digo, como siervo de Él. Precioso Padre Santo, hay una frecuente postura de buena parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, precioso Dios, que es haciendo uso del albedrío. Yo no sé quién le dijo a la iglesia que vive en el albedrío, que tiene libre albedrío. Esa es la común y la generalizada enseñanza que yo oigo en muchos lugares. Pero a la iglesia no se le ha dado albedrío. Nuestro bendito Jesucristo de la gloria, nuestro Yahvé, nuestro Trino Dios, el Espíritu Santo, esta bendita palabra, le dio albedrío a la humanidad, le dio albedrío al impío, para que decida si quiere o no quiere, si quiere la bendición o quiere la maldición, si quiere la vida o quiere la muerte. Pero la iglesia no la ha llamado al albedrío, a la iglesia la llamó a sometimiento y a sujeción. A la iglesia le dijo: haz esto, precioso Dios, para que todo te vaya bien, haz esto, precioso Padre Santo. De manera que cuando nosotros no hacemos lo que nuestro Altísimo Dios nos manda hacer conforme a su bendita palabra, en pocas palabras, no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al enemigo, estamos sirviendo a nuestra naturaleza humana, servimos al mundo y servimos al amo y Señor del reino de las tinieblas. Precioso Dios, no quiero referirme ni a su nombre, no me interesa en lo absoluto, precioso papá. De manera que la iglesia tiene un enfoque, una postura equivocada, errática totalmente, porque le va dando prioridad a su naturaleza humana. Quiere seguir a Dios, pero quiere priorizar conforme a los deseos que tiene su naturaleza, en pocas palabras, a las necesidades que tiene su carne. Si tiene necesidad de conseguir dinero porque no lo tiene, en ese momento no le importa los medios a través de los cuales va a conseguir el dinero, pero lo consigue en el nombre de Jesús. Precioso Padre, ¿dónde ha visto eso? ¿Cómo va a ser posible que el fin justifica los medios? Eso lo escribió un medio loquito que se llama Maquiavelo. Precioso Dios. Pero la iglesia no está para eso. Por favor, en el todopoderoso nombre de Jesús, reflexionemos, porque hemos sido invitados este año a prosperar. Pero la iglesia, de una manera sutil, está siendo afectada. No prospera, aunque en su boca diga que va a prosperar. No prospera porque termina con su vida, con sus hechos, con sus actos, haciendo muchas cosas que van en contra del reino de los cielos. Y pertenece al gremio. Son hijos de Dios, han nacido de nuevo, fueron alcanzados por la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo. Precioso Dios. Desafortunadamente no han sido lavados y limpiados por esa bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Maravilloso papá. Justamente decía, porque están haciendo uso del albedrío de una manera equivocada. Albedrío es hacer lo que uno quiera. Precioso Padre bendito, en pocas palabras, te amo, Señor. Entonces están priorizando sus deleites naturales, no están priorizando el gozo, la paz, la justicia de Dios, que es el reino de los cielos en los hijos de nuestro papi lindo, nosotros, la iglesia. Hay ceguera en buena parte de la iglesia. Y a mí me preocupa, a mí me apena. Cuando yo me acercaba a nuestro Altísimo Dios y Él me daba este tema para escribirlo, me decía: buena parte de la destrucción de la iglesia, y por la cual yo no levanto mi espada en muchos lugares,
es porque justamente juegan conmigo. Con su boca dicen caminar en el Espíritu, pero con sus hechos, con sus actos, están caminando en su propia naturaleza. No me sirven a mí, están sirviendo a los enemigos de mi reino. Precioso Padre Santo, te amo, Señor. Y desde luego se puede imaginar con esta ceguera, están cayendo, decíamos también, en la acechanza del reino de las tinieblas. Porque cuando se debilita la naturaleza humana, entonces el enemigo tiene mucho más capacidad, mucho más poder para atacarnos. Y eso es lo que no entiende la iglesia muchas veces. ¿Por qué ahora que me estoy acercando a Dios, ahora es cuando más problemas tengo? Estás equivocado. Te estás acercando, pero a tu modo. Acércate al modo de Dios. Y el modo de Dios es: ven a mí, dice el Señor. Busquemos a Dios. Acércate a Dios de verdad. Y entonces, cuando te acerques a Dios de verdad, es que vas a atender esta bendita palabra en la guianza de su Santo Espíritu, y vas a tener poder y capacidad, autoridad para reprender al enemigo del reino de los cielos. Entonces, el enemigo, dice la palabra, que va a huir, que se va a apartar de nosotros. A una simple palabra, a una orden le vamos a dar y se va a apartar de nosotros. No resiste la presencia de la palabra, no resiste la presencia del Espíritu Santo, no resiste la presencia de nuestro Altísimo Jesucristo de la gloria. Precioso Dios, hemos venido aprendiendo nosotros como una iglesia local, y yo quiero que todos los que oyen, la iglesia universal, precioso papá, que aprendamos. Pero me referiré de manera específica a nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha. Estos enemigos constituyen, precioso Dios, la destrucción de la iglesia. Por lo mismo, nosotros no podemos estar al servicio en ningún momento de ellos. Si nosotros decimos congregarnos, si nosotros decimos ser parte de la iglesia, si nosotros nos llamamos creyentes en Jesucristo, cristianos en otras palabras, entonces nosotros tenemos que ir en la dirección de esta bendita palabra, en la revelación del Espíritu Santo de Dios. Padre Santísimo, te amo, Señor. Nosotros tenemos que perseverar en la común unión, precioso Dios, con nuestro Altísimo Dios. Común unión, no solo en la comunicación. Ese es el problema, que la gente se crea en la comunicación. Creen que con hacer una simple oración, y digo una simple oración no porque sea realmente corta, puede ser muy abundante en palabras, pero ser una simple oración porque no tiene contenido. Es una oración vana, no tiene contenido, precioso Dios. Porque una oración que no tiene contenido es donde no hay comunión. ¿De qué cuenta me voy a acercar yo tan fácilmente a mi papá terrenal, por decirles algo, a pedirle un sinnúmero de cosas, a rogarle por determinadas cosas cuando yo tengo un conflicto permanente con él? Él me va a oír y me va a decir: pero bien sabes definitivamente que todo lo que me pedís no tenés ningún derecho, no tenés absolutamente nada ganado de lo que me estás pidiendo, por cuanto todas estas cosas que te he instruido que hagas en la dirección de lo que queremos hacer como papás tuyos, no lo has hecho. Entonces, ¿de qué cuenta me voy a presentar delante de Dios con una comunicación, con una oración bonita, una oración poética? Olvídese, si nuestra comunión está en el suelo. No hay una común unión, porque a cambio de estar sirviéndole a Él con mi vida consagrada de adoración permanente, estoy sirviendo a los enemigos del reino de los cielos. Y así se llama el tema, precioso Padre Santo. Los cristianos sirviendo al enemigo no prosperamos. ¿De qué cuenta vamos a prosperar sirviendo al enemigo? Y servir al enemigo es bien sutil, pero servir a Dios es una cosa evidente inmediatamente. Pero la sutileza con la que servimos al enemigo, ni cuenta notamos. Ni cuenta notamos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en nuestra naturaleza humana y en nuestra propia opinión creemos que lo estamos haciendo bien. No, no lo estamos haciendo bien. Ojo, cuidado, en el entendido que no somos perfectos y que no somos legalistas, pero yo no puedo cambiar lo que la palabra ha dispuesto o ha establecido.
Precioso Padre Santo, te amo, Señor. De manera que terminamos siendo siervos de los enemigos del reino de los cielos y no siervos del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Jesucristo. Padre bendito. Al final del Nuevo Testamento encontramos la carta a Santiago, o de Santiago, precioso Padre bendito. Y en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. ¿Qué creemos que es someterse a Dios? Si aquí estoy, Señor, doblamos nuestras rodillas, cerramos los ojos, levantamos las manos cuando en el mejor de los casos lo hacemos y elevamos una oración, y a eso le llamamos estar sometidos a Dios. Pero estar sometido a Dios no es eso. Estar sometido a Dios es ir a esta bendita palabra, habiendo alcanzado realmente esa preciosa gracia traída por nuestro Señor Jesucristo y regalada en la cruz del Calvario para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso papá. Entonces, someteos pues a Dios, sometámonos a Dios, resistamos al enemigo que no solo es no solo el dueño del reino de las tinieblas, sino que hemos hablado del mundo. El mundo influye todos los días. ¿Qué decíamos hoy realmente en nuestra reunión con los padres de familia para con los niños? Que los niños todos los días tienen un vacío que llenar, porque el mundo influye en ellos. Los medios de comunicación, cosas simples en las escuelas públicas o en los colegios, en donde ellos ven a sus compañeritos con alguna cosa que para ellos les parece extraordinaria, pero que ellos también la quieren tener. Quizá un par de tenis, quizá una mochila, decíamos, quizá, qué sé yo, un vaso, algo, yo no sé qué es lo que en ese momento anhela y aspira porque lo ve en los demás. Ese ya es un vacío, que si no lo llenamos con el Cristo de la gloria, con el Espíritu Santo, con esta bendita palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, fuere grande, no se apartará de él, estará protegido, dice la palabra. De lo contrario, esos niños van a terminar con grandes vacíos. Pero igualmente los niños crecen y se vuelven adultos. Entonces los adultos también tenemos grandes vacíos, porque el Cristo de la gloria no ha llenado ese vacío. Y ahí es donde vemos las grandes deficiencias en la iglesia del Todopoderoso Dios. En el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Precioso Padre Santo. Lo primero que nos va a dar, no vaya a creer que le pide billetes y le devuelve billetes. Lo primero que hace nuestro papi lindo es darnos la paz, el gozo, saber que caminamos en la justicia de Él, en pocas palabras, haciendo su voluntad. Que si lo que le estamos pidiendo sabemos que no corresponde, entonces hay paz en nosotros. Papi lindo, tú sabes si me lo das o no me lo das, porque finalmente tú eres el que gobiernas y diriges mi vida. Precioso Padre Santo, te amo. Entonces nosotros le pertenecemos al Altísimo Dios, y si le pertenezco, entonces mi dueño tiene propiedad y tiene realmente derechos sobre mí. ¿Y de qué cuenta entonces yo voy a terminar yendo en una dirección que no es la que Él quiere? Y en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y en adelante podríamos leer, porque es muy conveniente que lo leamos. Digo pues, maravilloso Dios, andad en el Espíritu, no en la carne, porque cuando caminas en la carne, sirves a los enemigos del reino de los cielos, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ya, ¿por qué están haciendo lo que ustedes quieren? Ustedes están aprovechando el albedrío, un albedrío que yo no le di a la iglesia. Se lo di a la humanidad para que decida si me quiere a mí o no me quiere a mí, si quiere la vida o quiere la muerte, si quiere la bendición o quiere la maldición. Pero a ti, iglesia, a quien yo envié a mi Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que derramara su sangre y te alcanzáramos con su gracia, a ti te amé para que me obedezcas, para que te sometes y te sujetes. Precioso Padre,
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos en la Torá, no estamos bajo los 10 mandamientos, estamos bajo la gracia, bajo el poder de Dios, que automáticamente cuando estamos bajo la gracia terminamos cumpliendo, satisfaciendo la ley, los 10 mandamientos y aproximadamente 613 normas que hay detrás de los 10 mandamientos. Y manifiestas son las obras de la carne, Padre bendito, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos, el reino de Dios. Precioso Dios. Mas el fruto del Espíritu, oiga, el fruto, vamos aquí al contrario, el que sirve a Dios. Acabamos de leer el que dice que es cristiano, el que pertenece a la congregación, el que incluso tiene un privilegio dentro de la congregación, pero está haciendo cosas totalmente fuera del orden de Dios. Papá, te amo, Señor, con todo mi corazón. Pero aquí viene el que nosotros hagamos la voluntad de Dios, el que sirvamos al Altísimo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Precioso Padre bendito. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Te amo, Señor, con todo mi corazón. De manera que los cristianos verdaderos no podemos servir a los enemigos del reino de los cielos. Sin embargo, es una realidad que mucha iglesia está sirviendo a los enemigos del reino de los cielos. Y por eso su vida no prospera, no pasan de sopia a gavilán, decimos por allá por mi pueblo, precioso Dios. Y se quedan con la maceta que del corredor no ha de pasar. Los nacidos de nuevo, precioso Padre, hemos sido alcanzados para caminar en sujeción y en sometimiento, hemos dicho. En sometimiento, en obediencia, hermanos, a la bendita palabra bíblica. Y no en albedrío, por favor, y no en albedrío. Así Dios, Él es un caballero, Él es maravilloso, Él le da el albedrío a uno. Pues si uno quiere, si uno no quiere, Él no lo obliga. A la iglesia sí la obliga. ¿Quién dice que no? Si aquí está en la palabra, la obliga. Desde luego que tú terminas haciendo lo que quieras, pero en el momento en que tú te sales del orden de Dios, has perdido la cobertura, has perdido la bendición, has perdido todo el soporte que el reino de los cielos te puede dar. Que Él es misericordioso, desde luego, ya lo sabemos, si Él tiene amor por lo miserable. Eso somos nosotros, lo vil y despreciado de este mundo escogió Él. Pero eso no quiere decir que nos vaya a ir bien. Porque lo que el hombre siembra, eso también va a cegar, va a cosechar. Precioso Padre Santo, te amo con toda mi alma, Señor. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad, no nuestra propia voluntad. Y eso, olvídate, si no tienes claridad en esta bendita palabra, no tienes claridad en lo que es el reino de los cielos, es un hilito. Es un hilito en el que con facilidad te trasladas para el reino de la oscuridad. Con facilidad estás sirviendo al mundo, estás sirviendo a tu propia naturaleza humana. Es que hoy quiero esto, es que hoy quiero aquí, hoy quiero allá. Y ese es donde yo muchas veces, con el dolor de mi corazón, y les pido que me perdonen, de corazón perdónenme, pero no me puedo detener ante la exhortación que debo de formularles en determinadas ocasiones cuando veo casaca en la boca de algunos miembros de nuestros ministerios. No puedo detenerme. Yo desde luego que yo no me meto con los que no me tengo que meter, pero aquellos que han aceptado bajo la voluntad de Dios que nosotros como líderes llevemos sus vidas en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, que se agarren, que se aguanten, pues, porque si no andan bien y quieren argumentar o justificar el que andan como andan, dando pretextos que son un contexto equivocado, precioso Dios, yo tengo que exhortarles en una dirección muchas veces un tanto dura, fuerte, porque en ese momento estamos sirviendo al reino de la oscuridad.
En ese momento estamos sirviendo a los enemigos del reino de los cielos, y en ese momento estamos nosotros autodestruyéndonos, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él le plugo, se le antojó, precioso Dios, traernos a los pies de la cruz del Calvario, y nosotros hacemos lo que queremos hacer. Eso no se vale, eso no está bien. Tú eres portador del Espíritu Santo, tú eres la niña de los ojos del Altísimo Dios, tú eres el pueblo escogido por Dios para que tú estés haciendo eso. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Nuestro Altísimo Dios, nuestro soberano Dios, dije en pocas palabras, hermano, a sus hijos no nos ha dado el albedrío, hermano. Precioso Dios. Y aunque Él es muy, dentro de lo teocrático que es, Él es muy democrático. O sea, decíamos, es respetuoso. Pero por sobre todo es teocrático. Es que lo que Él ha dicho, Él ya lo estableció, Él ya lo dijo, que es así. Él no puede cambiarlo. Su sí es sí y su no es no. Precioso papá. Se puede imaginar que Dios nos llama a nosotros, nos alcanza con su gracia, nos da esta bendita palabra y democráticamente nos dice: ustedes escojan ahí, pues ahora ya les di mi gracia y escojan. En ese momentito automáticamente la debilidad tan grande que tiene nuestra naturaleza humana, Dios le estaría abriendo una compuerta enorme para que nosotros vayamos en desobediencia inmediata. Si el ser humano sin Dios no puede hacer absolutamente nada, no tiene capacidad, es muy débil, es muy frágil. Yo lo digo con palabras mucho más fuertes: somos súper chuecos. Precioso Padre Santo, te amo con todo mi corazón. Entonces, después de habernos dado una gracia, Él se contradice si nos da el albedrío. ¿Sabe qué vendría si nos da el albedrío? Viene la desgracia. ¿No ha visto a muchos hijos del Señor usted que después de ser incluso hasta líderes en algunas congregaciones, en algunos ministerios, están hechos trizas, están, olvídese, casi destruidos realmente en sus vidas personales, familiares y de toda naturaleza? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no nos podemos poner al servicio de los enemigos del reino de los cielos. No fuimos llamados para servir a nuestra naturaleza humana, ni al mundo que influye todos los días a través de los medios de comunicación y de los círculos o las amistades o los roles en los que nos encontramos todos los días, y mucho menos del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas. Te amo, Señor, con todo mi corazón, papi lindo. Entonces, hay que tratar de digerir. Oiga bien, porque si hay bocados que no los queremos comer porque saben bien, aprendamos a digerirlos. Hay algunas personas que posiblemente nos podemos sentar a comer y ni siquiera sabor le sentimos a la comida. No entendimos realmente ni siquiera qué elemento llevaba aquel bocado que nos estamos llevando a la boca. Cuando lo digerimos mal. Nos duele el estómago y lo más probable es que nos produzcan otros efectos en nuestra digestión. Precioso Padre bendito, te amo, Señor. Entonces tenemos que entender que el servicio, olvídese, cuando yo digo creyentes, cristianos que están al servicio de los enemigos del reino de los cielos, no, yo tengo un privilegio en la congregación. Si yo soy diácono, si yo soy coordinador, subcoordinador, o yo soy miembro de tal área ministerial, olvídese, no hay problema, yo estoy cubierto. Pero tú entiendes lo que significa el servicio. ¿Entiendes eso? Porque con lo que tú haces, botas todo lo que tú dices. Precioso Padre Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que otros nos piden, cuando nosotros hacemos lo que otros nos piden, ahí es que servimos. Ese servicio, precioso Dios. Di la palabra, porque yo también tengo gente bajo mi autoridad, y cuando yo les digo van, y cuando vienen.
precioso Dios. De manera, Señor, que yo sí entiendo lo que es el servicio. Di tu palabra, mi Rey, di tu palabra. Porque entonces mi siervo sanará, precioso Padre Santo. Te amo con todo mi corazón. Entonces, si hacemos lo que nos están pidiendo, los estamos sirviendo. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo tu naturaleza humana que va en una dirección contraria a la de Dios? ¿La haces? Porque te va a llegar, ese es el problema. Sos tentado. ¿Por qué en nuestras oraciones siempre incluimos, por favor, Señor, ayúdanos en la tentación, porque estamos expuestos todos los días, a cada momento, a la vuelta de la esquina del barrio, de las calles, de las avenidas, y en todos los rincones y en todo momento estamos siendo tentados. Tentados para dar una mala respuesta, para dar una mentira, para quedarnos con lo que no es de nosotros, para tener una actitud que parece que no es de cristianos. Precioso Dios. Es importante que nosotros, los nacidos de nuevo, digo la iglesia, los hijos del Dios verdadero, su iglesia, hermanos, con nuestras acciones, nuestras actitudes, precioso Dios, desde luego les estoy diciendo, no descuide las verbales. Tenga cuidado, porque hasta de la última y la primera y la última palabra que expresemos con nuestra boca vamos a dar cuenta, dice la propia palabra. Te amo, Señor, con toda mi alma. Entonces, en pocas palabras, hay que cuidar el testimonio. Hay que cuidar el testimonio. No solo lo cuidamos para él, sino lo cuidamos para nuestro prójimo, nuestro semejante. No le demos oportunidad a que vaya a salir por ahí el enemigo viendo a ver cómo nos señala, cómo nos apunta, cómo nos pone realmente en el banquillo de los acusados. Momento, ciérrale las puertas. ¿Con qué se las cierra? Con venir a esta bendita palabra y obedecerla, con tener comunión con nuestro altísimo Dios, con no servir a los enemigos del reino de los cielos. Precioso Dios. Yo quiero llevarlos al primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, una vez más, y que nos ubiquemos en el capítulo 7. Te amo, Señor, con toda mi vida, Padre Santo. Tú nos sigues hablando en tiempo y fuera de tiempo, papá. Capítulo 7, versículo 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se da cuenta lo terrible que es que tengamos dentro de las congregaciones, dentro de la propia familia? A veces hay miembros de la familia que uno los tiene que amar, pero tiene que ver uno cómo se los sacude. En tanto no entienden, hay que sacudírselos. Olvídense, este no nos ayuda, este no nos agrega valor. Este lo único que hace es venir a poner en mal a la familia, en contiendas, en pleitos, en disensiones. Maravilloso Dios solo lleva y trae, quema por donde pasa. Precioso Dios. Entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿De qué cuenta vamos a esperar buenos frutos de la gente que se comporta mal? Siempre tenemos que tener la esperanza y ayudarlos en lo que podamos, pero no nos dejemos acercar mucho. Nos hacen sombra definitivamente, amémoslos, pero es muy diferente. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Te amo, precioso papá. Es muy sencillo, hermanos, esto es muy sencillo. Es elemental, es básico, precioso papá. Si el fruto viene en la dirección de la palabra, de esta bendita palabra y del Espíritu Santo de Dios, ya la hicimos, hermano. A través de ese sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, ya la hicimos, no hay problema. Estamos sirviendo al verdadero Dios. Estás haciendo lo contrario. Examina tu vida. Agarra una hojita de papel y apunta cómo estás haciendo las cosas. Por favor, en el nombre de Jesús, porque tú crees que las estás haciendo bien. Tremendo esto, hermano. Pero si no, estamos sirviendo definitivamente a los enemigos del reino de Dios. Desde luego, hermanos, que esto va en contra de nosotros mismos, los cristianos,
que en esa dirección de desobediencia nos veremos rezagados, limitados, hermanos. ¿A qué? A prosperar. Nosotros no vamos a prosperar así. ¿No se ha dado cuenta que hay gente que no alcanza paz? Está ansiosa siempre, lo tiene todo y no tiene nada. Y cuando no tiene nada es peor todavía. Olvídese. Porque los que no tenemos nada, sabiendo que lo tenemos a Él, porque vamos en la dirección de Él, tenemos gozo, tenemos paz, no hay problema. No queremos estar enfermos, pero cuando estamos enfermos lo glorificamos. No queremos estar gafos, decimos en nuestros medios realmente latinoamericanos, no tener dinero es gafos. Pero damos gracias al Señor si no tenemos. No lo hemos logrado resolver, porque es en el tiempo de Dios que se resuelven las cosas, no en el tiempo de nosotros, es en el kairos de Dios. Eso nos da paz, nos quita los afanes. Precioso Dios. Ya entendimos que las cosas son como Dios manda. Y Él tiene la cuerda, les hemos dicho. A lo mejor hoy es la última vez que vamos a poder compartir la palabra. La gloria sea para el Señor. Bendito sea Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En el Nuevo Testamento está la carta a los Efesios, la escribió el apóstol Pablo, está después de la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios. Precioso Dios, en el capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Precioso Dios, si cuando menos sentimos estamos participando de las obras infructuosas, hermano, las obras de la carne, las obras del mundo y las obras del reino de las tinieblas. No, pero yo estoy bien, yo me sé de memoria la Biblia, yo fui discipulado, le enseño mi diploma de, olvídese, yo pasé por los 51 temas de discipulado de gran cosecha. Sí, lo triste es que el discipulado no pasó por ti. Precioso Padre Santo, porque te tenía que haber dejado una enseñanza, que nosotros como iglesia fuimos llamados a sujeción, a sometimiento, a hacer la voluntad del Altísimo Dios, porque es muy sutil la participación de los enemigos del reino de los cielos y podríamos estar sirviéndoles a ellos y no a Él. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Bendito, bendito seas tú. Alabado, exaltado sea tu nombre, Señor. Te amo con todo mi corazón, Señor. Y yo voy a decir algo quizá con mucha dureza, pero es necesario decirlo. Precioso Dios, porque cuando somos confrontados, por eso tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en situaciones difíciles, en tribulaciones, en pruebas, porque eso va a traer edificación, va a traer transformación, restauración a nuestra vida. Precioso Dios. Si la iglesia sirve a los enemigos del reino de los cielos, la iglesia retrocede. Y óigalo bien, y retrocede en su vida, olvídese, completamente. Y se va a mostrar, oiga lo que le voy a decir, se va a mostrar una evidente desgracia. Desgracia, no vaya a creer que desgracia es que pasa uno la calle y se lo pasa llevando un carro, también. Obviamente, pues el Señor no quiere una cosa de esas, pero no vamos aparentemente a estar bien, pero estamos en desgracia. Olvídese, no hay tranquilidad, no hay paz en nuestra vida, no hay gozo, no hay sosiego, todo nos exaspera, todo nos cuestiona, todo es una intranquilidad permanente. Precioso Dios, la iglesia de Dios ha sido levantada. ¿Para qué, hermanos, hemos sido levantados? Para honrar y glorificar al Altísimo Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Cómo? Con obediencia, hermanos, con sujeción, con sometimiento. Nosotros, la iglesia del Dios viviente, tenemos que tener presente, oiga bien esto, por favor. Vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan en el Nuevo Testamento. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. En Capicúa vamos a estar, capítulo 10, versículo 10. Te amo, Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es Satanás, hermano. Precioso Dios. No quería referirlo, pero hay que identificarlo de alguna forma. ¿Pero a qué vino Él? Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es maravilloso, papá. Tenemos que tener presente eso.
Pero no podemos tener vida en abundancia y destruir o deshacer las obras de Satanás si nosotros caminamos en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne, y caminamos atendiendo la influencia de todos los días de los medios de comunicación del mundo terrenal, y mucho peor de las acechanzas del enemigo que nos tientan a cada momento. Olvídese. Y luego la primera carta de Juan, en el capítulo 3, al final del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 7 al 9 podemos leer: hijitos, nadie os engañe. Es que ya la iglesia no está para ser engañada, hermano. ¿Ya cómo va a creer usted? A veces el cónyuge está engañando al otro cónyuge de diferente manera, y el otro, como es chantajista, olvídese, le saca provecho y lo chantajea. Las mujeres chantajean a los varones y los varones chantajean a la mujer de una u otra forma para lograr cualquier objetivo, yo no sé. De repente hasta porque la mujer aparece con muchos dolores de cabeza y con dolor de barriga a cada momento. Precioso Dios. O qué sé yo, la mujer lo chantajea a él. Él la chantajea a ella. Entonces, hijitos míos, no, hijitos, pero son míos, ¿verdad? Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que camina en su naturaleza humana, el que sirve a los enemigos del reino de los cielos, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Precioso Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, los cristianos, hermano, si nos llamamos cristianos porque somos nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Entonces todos los nacidos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a concluir con esta impartición, hermanos, en el todopoderoso nombre de Jesús, en el entendido que tenemos claridad que le está pasando a buena parte de la iglesia. ¿Por qué nuestro Padre Santo no es glorificado? ¿Por qué la iglesia no prospera? Precioso Dios. ¿Y por qué muchas cosas no se logran resolver? Porque tenemos un pie puesto en el reino de los cielos, pero otro pie lo tenemos puesto en el reino terrenal, y etcétera, etcétera, incluyendo el reino de las tinieblas, hermano. Empezaré por darle lectura en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Mateo, en el capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Para qué le dices que no a lo que tienes que decirle que sí? ¿Y para qué le dices que sí a lo que tienes que decirle que no? ¿Es porque te conviene? Es que yo necesito esto, pastor, y si no es así, ¿cómo lo logro? Precioso Dios. A mí han llegado a extremos, tanto varones como mujeres, en ministraciones especiales, en el curso de la vida espiritual, en la que hay varones que se prostituyen, se venden, y ellos mismos me lo confiesan. Igualmente mujeres se prostituyen, se venden, pero son hijos de Dios. Precioso Padre bendito. Pero eso es, olvídese, eso es barato. Todavía algunos se atreven a decir que es de la mercancía de las más viejas y antiguas que existen en la tierra. Así que es normal, no hay problema. Así dice mucha gente. Pero la prostitución no solo se da sexualmente, se da en todos los ámbitos del ser humano. Se prostituye en diferentes formas. Olvídese. Yo le he dicho a algunos conocidos que me piden algún consejo, pero por gusto me lo piden, y que tienen ingresos fuertes, pero de proveniencia fea en contra de Dios, y de esos recursos mandan sus diezmos a las congregaciones más grandes según ellos. Y yo les digo, pero si tenés tanto dinero ya en tu vida, sería el momento precioso. ¿Tú lo entiendes que lo que haces no es bueno? Sí, yo lo entiendo, pastor. Entonces, apártate y establece un negocio diferente en el que tú puedas tener un ingreso que venga en la dirección de Dios. Amén. Pero no lo hacen. Precioso Dios. No quieren apartarse de las altas ganancias o de los maravillosos ingresos que tienen por la forma ilícita en la que hacen sus cosas.
Te amo, Señor, con toda mi alma. Si nosotros nos descuidamos, con facilidad caemos, hermano. La carne es de doble ánimo. La carne es de doble ánimo. Estamos concluyendo, es de doble ánimo. Hoy quiere servir a Dios y mañana quiere servir a lo que no es de Dios, hermano. Y el que no es conmigo es contra mí, dijo el Señor. Y el que no es conmigo desparrama, divide, destruye. Precioso Dios, empieza por destruirse a sí mismo. Entonces, a veces estamos sirviendo al reino de los cielos, pero a veces estamos sirviendo a todos los otros reinos que son enemigos de Dios. Con toda mi alma, yo te lo agradezco, Señor. Pero vamos a ir una vez más a la carta a los de Galacia, a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, oiga bien, por favor, en el nombre de Jesús, por favor pongan atención todos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En nuestro Altísimo Dios hay vida. En pocas palabras, hermano, hay prosperidad, que es la promesa que tenemos de nuestro Papi lindo para nuestros ministerios. Y yo la hago extensiva a todos los que oyen este mensaje. Si se meten en esta bendita palabra, en la guianza de su Santo Espíritu, pasando por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, van a ser prosperados en el nombre de Jesús el año 2023. Y yo les digo que van a ser prosperados el resto de sus días. Precioso Padre Santo. En la carne lo único que hay es fracaso, es muerte, definitivamente. Pero yo tengo que velar por mis intereses. Esto es lo que a mí me... Así pues, hombre, pero tan corto te quedaste de discernimiento, tan corto está tu entendimiento. Precioso Padre Santo. Yo quiero terminar con la carta de Santiago al final del Nuevo Testamento, y vamos a ir nuevamente al capítulo 4, precioso Padre Santo, y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 4 y 5. Te amo, Señor. Oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿a quién se estará refiriendo nuestro bendito Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Ya entendiste? ¿Estás amando realmente todos los enemigos de nuestro Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Precioso Dios. Sirve a los enemigos del reino de los cielos y jamás prosperarás. Nunca prosperarás. Yo te lo puedo garantizar, asegurar. No es una profecía. Esto es más que lógico. Es más que básico, es elemental para los hijos del reino de los cielos. La gloria sea para nuestro bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Bendito Dios, bendito sea papá.